Queridos amigos del Club Mis Primeros Cuentos, en el día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Se trata de Enrique Ordóñez Montañez, un conferencista muy reconocido aquí en toda nuestra hermosa Colombia. En el día de hoy nos va a hablar un poco acerca de ese tema tan importante que es el buen uso del idioma. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, Natalia. Con mucho gusto, me alegra mucho. Ya conocí sus libros, por lo menos la portada, pero me gusta que escriba y es bueno que siga adelante porque está usted en una edad apropiada para iniciar. Las escritoras famosas han iniciado a su edad y entonces llegan muy lejos. Entonces es importante su comienzo en el campo de la literatura, que es muy bonito. Muchísimas gracias por sus bellas palabras. Bueno, en el día de hoy estábamos realizando aquí, se está realizando una conferencia. Para iniciar el título me llamó mucho la atención, se titulaba Gazapos, creo que era. Bueno, que yo sepa, esa palabra se utiliza, es para definir a la cría de los conejos. Y entonces, ¿qué relación se puede encontrar, qué otro término está relacionado con el idioma español, con la literatura? Sí, es que, pues generalmente si usted recuerda, aquí en el periódico El Espectador, tal vez no lo recuerde porque estaba muy niña, había una columna que se llamaba La Gazapería, otro que se llamaba La Gazapera. Entonces, ¿de qué se trata? De corregir los gazapos que aparecen en la prensa. Los gazapos son una identificación con errores, es decir, palabras que se emplean o que emplean los escritores, los gramáticos, las personas que escriben y cometen errores y no se dan cuenta, entonces eso se llama un gazapo. Entonces las personas que hacían las correcciones tenían su columna, la gazapería, la gazapera, para corregir los errores. Esa es la palabra. Muy interesante eso. O sea, los gazapos son los errores al escribir que se utilizan mucho y uno casi que no se da cuenta. Muy interesante, o sea, tenemos que tenerlos en cuenta al momento de escribir y, por ejemplo, de publicar un libro. Bueno, porque precisamente nuestro idioma español es muy rico, muy bonito y debemos sentirnos bendecidos y orgullosos por hablar este bello idioma. Usted realiza conferencias y ya lleva toda una trayectoria hablando acerca de lo importante que es utilizar correctamente nuestro idioma español. ¿Por qué es esa importancia? O sea, ¿por qué es tan importante utilizar correctamente nuestro idioma? Es muy importante utilizar nuestro idioma porque yo hago en la radio, tengo 40 años de hacer correcciones idiomáticas y actualmente lo hago en Radio Melodía. Radio Melodía en el programa de Alfonso Pineda que se llama Últimas Noticias. Eso va de 5:30 a 7:30, a 6:30. Yo salgo más o menos antes de las 6 de la mañana o 6. Y les digo, el lema mío es, lo importante no es hablar bonito, sino hablar correctamente. Porque hay gente que piensa que en el español o en el habla corriente, hablar es bonito, hablar bonito, pero no se cuidan de que es más importante hablar correctamente que hablar bonito. Entonces lo importante no es hablar bonito, sino hablar correctamente. Eso es lo que yo hago, corregir para que se hable correctamente y no bonito. Excelente. O sea, en nuestro idioma español debemos hablarlo correctamente para que así nos podamos, pues no solo entender mejor, porque qué tal escribir una palabra, hablar una palabra y que por una tilde o por una letra que cambiemos signifique totalmente algo distinto. Entonces, muy importante utilizar correctamente nuestro idioma español. Bueno, ¿qué actividades, qué conferencias ha realizado usted ya en su trayectoria para conseguir este objetivo, que las personas mejoren el hablar bien el idioma español? En primer lugar, tengo 25 años, más de 25 años de ser docente, pues ejercí la docencia como profesor en diferentes colegios de Bucaramanga y en universidades como lo que es hoy la UDI, que antes se llamaba Centrosistemas. Y también, pues he sido invitado a muchas universidades, casi a todas las universidades de Bucaramanga, a dictar lo que estábamos haciendo aquí hoy, conferencias sobre el manejo del idioma. Pero, como usted me pregunta por las conferencias, pues yo he dictado conferencias en más de 30 empresas de Bucaramanga.
más de 30 empresas de Bucaramanga, cooperativas, en todas las cooperativas, en diferentes entidades que me llaman para dictar conferencias. Entonces, pues yo dicto esas conferencias y pues a la gente le gusta, porque como les decía, lo importante no es hablar bonito, sino hablar correctamente. Y realmente es un tema muy interesante y todos estamos invitados a conocer un poco también de este tema tan hermoso y de sus conferencias, lógicamente. Bueno, a través ya de estos años, de su experiencia, usted ha visto que las personas, pues lógicamente ha cambiado un poco ya estos años de como era hace, digamos, 40 años atrás. ¿Considera que se ha mejorado, que la sociedad ha mejorado el idioma español, o sea, lo habla ahora más correctamente que hace años atrás, o ha desmejorado, o seguimos lo mismo? Interesante la pregunta para decir qué lástima, ha mejorado. Y le voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, las personas de su edad, usted es muy joven, pero las personas de su edad les gusta mucho la música. La música, les gusta mucho el internet, ver películas por internet, les gusta la champeta, les gusta todo lo que sea por la música a través de la radio, la televisión, el cine, todo eso les gusta mucho y entonces se pegan a los términos extranjeros y entonces el idioma se va deformando. Hasta en la escritura. La escritura, uno recoge un correo que venga en internet de una niña de su edad o de un joven de su edad y entonces le parece fácil escribir lo que tiene Q, lo escriben con K. ¿Qué pasa? Entonces escriben con K, ¿qué pasa? Y así sucesivamente, emplean la K por la Q y escriben como les provoca a ellos. Entonces eso deforma el idioma y la escritura. Entonces el idioma ha mejorado en ese aspecto. Claro, los escritores se cuidan mucho y usted que empieza en el campo de la escritura debe cuidarse mucho y dar ejemplo para que los que quieran escribir lo hagan bien y correctamente. Muy importante eso. Entonces, amiguitos, debemos de mejorar nuestro idioma, debemos de hablarlo correctamente porque es un idioma muy bonito y cuando lo hablamos mal lo estamos lastimando. Entonces, debemos sentirnos orgullosos de ello. Bueno, las redes sociales hoy en día son un factor fundamental que hace en la vida de todas las personas de nuestra sociedad. Hay a menudo, por ejemplo, en WhatsApp, Telegram, Facebook, a menudo uno encuentra como errores ortográficos. ¿Cómo han influido las redes sociales para el manejo del idioma español, ya sea pues para mejorarlo o para desmejorarlo? Bueno, en las redes sociales usted encuentra notas de ortografía. Hay actualmente una profesora que es aquí de Bucaramanga, pues ella es egresada de la Universidad de Pamplona, la profesora Mónica, que sabe mucha ortografía y mucha gramática. Hay que ponerle cuidado a ella porque esos mensajes que ella envía son muy buenos. Entonces hay que ponerle cuidado a esa profesora. Y además, pues hay muchas notas de ortografía que salen todos los días, hay hasta test. Usted puede hacer un test de ortografía, cómo se escribe esta palabra, tal. Entonces puede jugar con eso y puede aprender. Uno jugando aprende. Entonces jugando se aprende ortografía. Todas esas cosas son importantes y por internet se pueden aprender. Lo que no hay que ponerle cuidado es a los errores y a todo lo que venga, porque es que eso es mucha basura. Por internet hay mucha basura, pero hay cosas que son importantes y hay que seguirlas. Y la basura, no hacerle caso, desecharla. No leer cosas que no nos llamen la atención o que nos parezca que están mal. Entonces, sacar lo bueno y lo malo, desecharlo. Perfecto. Bueno, a menudo se cometen algunos errores. Por ejemplo, yo le comentaba que el hubieron es una palabra que a menudo se comete el error de decirla cuando no debemos hacerlo. Cuéntanos en qué momentos esas palabras y bueno, otras, solo en qué momentos se pueden utilizar y cuáles no, o cuáles son las equivocadas. El verbo haber no tiene plural cuando significa existencia. Por ejemplo, usted no puede decir, hubieron fiestas en Florida Blanca. Hubieron, porque hubieron en plural significa existencia, en el caso entonces tiene que decir hubo en singular. Esa es una razón y la otra antes de un sustantivo.
hubieron está antes de fiestas, que es un sustantivo. Entonces, antes de un sustantivo se debe decir hubo fiestas. Si fiesta es sustantivo, entonces no se debe decir hubieron, sino hubo. Hubo muertos, hubo heridos. Muertos y heridos son sustantivos, entonces no se dice hubieron muertos ni hubieron heridos, sino hubo muertos, hubo heridos. Y lo mismo con había tantas personas, había y no había en singular. Y entonces, ¿cuándo se utilizaría correctamente el hubieron? ¿O no es una palabra que debemos Sí, usar? cuando el verbo es compuesto, que yo hubiera, que tú, usted conjuga los verbos, hay verbos, en español hay verbos simples y verbos compuestos. Entonces, cuando el verbo es compuesto, que yo hubiera, que tú hubieras, que él hubiera, que ellos hubieran, en ese caso, cuando el verbo es compuesto, sí se utiliza en plural, pero cuando es el verbo simple, no se utiliza el plural, se utiliza solo el singular. Muy importante saberlo, porque entonces, amiguitos, ya sabemos. Entonces, cuando el verbo es singular, entonces no se utiliza el hubieron, solo cuando es en plural. Bueno, amiguitos, a través de la lectura se aprende mucho acerca de la ortografía, del buen uso del idioma y de las palabras. Entonces, la lectura es muy importante. ¿Tú por qué consideras y cómo consideras que la lectura influye para el aprendizaje correcto de nuestro idioma? La lectura es importante para aprender el idioma porque pues uno siguiendo o leyendo un libro se da cuenta y aprende sobre todo mucha ortografía y todos los conceptos literarios se aprenden siempre leyendo. Si usted es buena lectora, es buena escritora, pero tiene que leer mucho para que sea buena escritora. Por eso aquí la biblioteca fomenta la lectura. Y se hace esta semana que se llama la Semana del Libro para que la gente lea. Es que en Colombia leemos poco, leemos muy poco. Entonces es importante que los niños se acostumbren a leer. Pero usted me menciona únicamente la lectura, yo mencionaría otra cosa muy importante. Los niños tienen que acostumbrarse a recitar. Cuando yo hice mi primaria y me colocaron en el kinder, nos exigían un libro de gramática que se llamaba El castellano de los pequeñuelos, para niños. Y nos enseñaban poesías como pues como todavía la enseñan, yo se la he enseñado a mis hijos, a mis nietos, que se llama El renacuajo paseador. El hijo de rana rin renacuajo salió esta mañana, muy tieso y muy mao, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salga, le grita mamá, pero él hace un gesto llorando se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dice, amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña ratona, y habrá francachela y habrá comilona. A poco llegaron, avanza ratón, estiras el cuello, coge el aldabón, da 2 o 3 golpes, preguntan, ¿quién es? Yo, doña ratona, beso a usted los pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy, y celebro mucho ver a ustedes hoy. Bueno, esto es muy largo para terminar, pero entonces nos enseñaban ese y otro que se llamaba Suave Leyenda, de un poeta cucuteño, Teodoro Gutiérrez Calderón, que se llama Suave Leyenda, se llama el poema. Dice, un niño de cabellos de oro, de mirada de cielo y cuya boca divina y sonrosada fingía un terciopelo rojo, a su madre un día decía, ¿qué es lo que llaman patria, madre mía? Y la madre le contestó besándolo en la frente, el pedazo de tierra en que vivimos, el cielo que nos cubre, el aire que nos trae los olores de las mejores flores y la tierra que amamos y aprendemos. Y la bandera, madre, y la bandera es un trío de 3 colores, celeste, rojo y rubio. Tú tienes la bandera en tus cabellos de oro, en tus ojos azules y en tu boquita roja. Y de ahí sigue, es largo también el poema, pero uno aprendía y entonces eso nos motiva para seguir por el campo de las letras. Entonces recitar es muy importante. Ya llevamos uno que usted dijo, leer, y el otro es recitar. El otro es narrar. ¿Narrar qué es? Contar cuentos. Si usted aprende un cuento, pues tiene que narrarlo. En colegios, no sé si en su colegio cuando estaba en primaria, pero yo trabajé en el colegio New Cambridge, que queda allá en Florida Blanca, ustedes lo deben conocer. En el colegio New Cambridge
les exigían a los estudiantes, y no solamente en el New Cambridge, en todos los colegios de allá de ese sector, por ejemplo en el San Diego, en el colegio Saucará, en la Quinta del Puente, en el colegio Panamericano, a los niños les exigen un libro que se llama 300 cuentos para leer en el año. 300 cuentos. Entonces esos 300 cuentos hay que leerlos y narrarlos en el colegio. Entonces el profesor llega, venga, fulano de tal, ¿qué cuento les tocó hoy? Nárreme el cuento. Entonces, hablar. Porque si usted habla, entonces ya hablando también está aprendiendo el idioma. Me parece muy importante, entonces leer, recitar, narrar, es muy importante. Son 3 factores que debemos tener en cuenta para en nuestra vida poder aprender correctamente nuestro idioma y también disfrutar de leer, disfrutar de escribir, que realmente son unas herramientas y también pasatiempos muy importantes en nuestra vida. Bueno, por último, ya para cerrar, danos un mensaje acerca de la importancia de hablar nuestro idioma y cómo y algunas formas de cómo podemos mejorarlo. Lo mejor para mejorar el idioma es practicarlo. Entonces, usted escribe, uno tiene que escribir, eso se nos había olvidado, escribir. Entonces ya tenemos la narración, la lectura, la poesía, las recitaciones, pero escribir también es muy importante. Cuando uno escribe, también aprende mucho. Entonces lo importante es escribir y lo otro es consultar. Y mire, le voy a dar este ejemplo que con eso enriquece mucho el idioma. Cuando yo estaba en segundo año de bachillerato, el profesor nos decía, cuando ustedes estén leyendo un libro, un periódico, una revista, cualquier lectura que estén haciendo y encuentren una palabra que ustedes no conozcan el significado, apúntenla o subrayela en el libro, subrayela y cuando tenga tiempo se sienta y busca el significado. Entonces, esa palabra que usted la subrayó, le buscó el significado, va mejorando su vocabulario. ¿Qué pasa? Que si usted lo hace en una semana puede aprender 7 palabras, pero no pongamos 7, pongamos 3 palabras que usted aprende en una semana. 3 palabras en una semana. Si usted lo hace todos los días, pues en un mes serían 30 palabras y en el año serían 365 palabras nuevas. Pero vamos a suponer que no sean 300, que sean por ahí 2 o 3 semanales. ¿Cuántas serían en el mes? 8, 10. En un año, ¿cuántas serían? 10 por 12, 120 palabras. Entonces va aprendiendo en esa forma el léxico, el vocabulario que es en español es muy rico, muy abundante en palabra, en vocabulario, en léxico. Muchísimas gracias por sus palabras y por resaltar esto tan importante. Realmente era un tema, pues no me había aventurado mucho a explorar la importancia de hablar nuestro idioma correctamente, pero sí me parece ahora importante que lo hablemos correctamente, porque es una forma de así aprenderlo mejor, de poder escribirlo mejor y entonces para recomendación y como mensaje, entonces tener muy presente leer, recitar, narrar y escribir. 4 factores muy importantes en nuestra vida. Muchísimas gracias, señor Enrique Ordóñez, por sus bellas palabras, por concedernos esta entrevista. Y amiguitos, desde la Biblioteca Pública Gabriel Turbay, nos despedimos. Esperamos les haya gustado y les sean muy útiles estas recomendaciones y estos consejos. Nos vemos pronto. Chao.